Bienvenidos al canal del Instituto Nacional Newberyano. Hoy, 1 de julio del año del Señor del 2022, vamos a rendir homenaje al Día del Historiador, que fue promulgado por la Ley 25.566 por el Honorable Congreso de la Nación Argentina. El 1 de julio es declarado Día del Historiador de resultas, de propuestas de entidades, organizaciones, historiadores y de los señores oficiales de enlace de las distintas fuerzas acreditadas en el Honorable Congreso de la Nación Argentina. Para la confección de esta ley, unieron sus voluntades la señora diputada doña Rita Di Saldi, del Partido Justicialista, y del señor diputado don Alfredo Allende, del Partido Radical. Se conjugó así voluntades mayoritarias de la nación, el Estado democrático, para reconocer y dar lugar a su institucionalización del Día del Historiador. ¿Por qué el 1 de julio? Ese día, el gobierno patrio le da instrucción al deán Funes para que escriba la historia de nuestra gloriosa Revolución de Mayo. Se tomó ese día como punto de arranque y que todos los años se rindiera homenaje a los historiadores en su conjunto. No he de continuar sin antes recordar que este año el señor presidente de la Sociedad Argentina de Historiadores, don Francisco Limongi, nos dejó en una fría madrugada del mes de mayo, al cual recordaremos como un ferviente defensor de los valores de la historia. El doctor Limongi entregó su alma al Señor, producto de una cruel enfermedad que lo quejaba. El Día del Historiador. Hace muchos años, la Sociedad Argentina de Historiadores, conjuntamente con nuestro Instituto Nacional Newberyano, todos los años realizaba un acto en recordación de esta ley y de los historiadores argentinos, que se ha visto interrumpido por la pandemia que nos azota desde el año 2020. Por eso recurrimos a nuestras redes sociales y recurrimos a estar interconectados sin presencialidad, ya que se corre peligro de contagio, aunque estemos vacunados. Máxime teniendo en cuenta que todos nuestros integrantes somos personas que hemos pasado los 70 años. Esto es necesario aclararlo, porque quizá llame la atención lo profícuo de nuestra actividad telemática, pero en virtud de eso es que lo estamos haciendo. Una vez que la emergencia del COVID haya pasado, que está prolongada hasta el 31 de diciembre del año 22 por el Supremo Gobierno de la Nación Argentina, se volverá a la normalidad. Pero preguntémonos, ¿qué es la historia? Podemos responder utilizando las explicaciones que ha dado el historiador francés Henri Irénée Moreau. La historia es el conocimiento del pasado humano, un conocimiento válido, verdadero, opuesto a lo que podría haber sido el resultado de la imaginación, de la novela del mito, de las leyendas pedagógicas, de aquellas aleluyas de la escuela primaria. Conocimiento que será culminación de un esfuerzo riguroso y sistemático por hallar la verdad de lo que ha sucedido.
Y al hablar del pasado humano entendemos por tal de todas las acciones, pensamientos, sentimientos y obras, ya sean materiales estas o espirituales, del hombre o de los hombres del ayer, susceptible de comprensión por el hombre de hoy, que es el historiador. El pasado, que por obra del historiador vuelve a la vida en su conciencia, se convierte en algo distinto, continuó Marrou, de lo que fue en realidad, pues, por lo pronto, no se le conoce como presente, tal como lo vivieron los hombres del pasado, sino como un pretérito, como algo que fue y que no es, o que es. Depende de la cantidad de documentos que se descubran y vayan apareciendo. Por otra parte, el historiador tiene una visión mucho más amplia de esos hechos investigados, conoce sus antecedentes, tal vez mejor que quien vivió el pasado de qué se trata, y sus consecuencias, es decir, sabe qué pasó después, cosa que el hombre de ayer, el hombre del pasado, nunca pudo saber. También el historiador que conoce y comprende el pasado vuelca en ese conocimiento todo el bagaje de otros conocimientos, impresiones y experiencias que no solo él, sino todos los hombres que han vivido o que han sucedido a aquel que vivió en su tiempo y lugar determinado le han transmitido. Por eso, la historia está inseparablemente unida al historiador, para que podamos conocer un sector del pasado. No solo es preciso que queden de él documentos significativos, sino también que haya un historiador capaz de dar con ellos y sobre todo de comprenderlos. Pues, para conocer el objeto de sus estudios, el historiador debe poseer en su cultura personal y en la estructura misma de su espíritu las afinidades psicológicas que le permitan imaginarse, volver a sentir y comprender los sentimientos, las ideas, la conducta de los hombres del pasado que vayan rastreando en los documentos. Esto que acabo de señalar es muy importante tener presente para aquellos que navegan en las aguas de la historia. ¿Por qué? Porque la historia no debe tener tendencias. El historiador debe ser aséptico, debe ser completamente estéril, como el bisturí de un cirujano que va separando los finos y delicados tejidos de un cuerpo humano, en el caso del cirujano, obviamente. Porque si tiene tendencias, se transforma en ideología. Y es entonces cuando la historia se deforma, como vemos que ha sucedido en nuestra República Argentina a lo largo de muchos años desde su existencia. Siempre el historiador tiene que estar fundado en los pilares básicos de la heurística y la hermenéutica, los documentos y la metodología de investigación de los documentos. Porque sin ello, nosotros seríamos vulgares mistificadores. Y han pululado, desgraciadamente, en un ambiente pseudo-intelectual, muchas personas que con el afán de desacartonar, entre comillas, la figura de los próceres, los han banalizado, los han bastardeado, los han disminuido en los valores esenciales que han tenido esos próceres. Dice la Constitución de la República Argentina que los actos privados de los hombres que no incidan en la vida pública están reservados solo a Dios. Más o menos así he hecho la traducción, no literal. Entonces, lo que interesa es que esos patriotas o esas personas que son objeto del estudio de la historia, que han dejado en el sedazo de la historia, que han dejado para el país, para la patria,
No es necesario investigar banalidades o vulgaridades. Tampoco es necesario hacer que la gente, el pueblo, los educandos, se deformen, porque de esa manera atentamos contra nuestra misma nacionalidad. Ser historiador es ser una cosa muy seria. Ser historiador, además de ser serio, como he dicho recién, es ser una persona profundamente responsable. Ser historiador es recorrer el lugar desde donde se han desarrollado los hechos. Un historiador serio, responsable, consecuente con la tarea que va a hacer, si va a escribir sobre las campañas de determinado prócer de la patria, debe recorrer el lugar o los lugares, debe tomar contacto con la realidad del terreno, de las gentes que viven ahora, pero traspolándose a la mente de hace 200 años o 180, ¿no? A la mente del siglo XIX, por ejemplo. Estamos relatando la historia de la Guerra de la Independencia. Pero si se sientan a imaginar en un cenáculo, sentados en la ciudad de Buenos Aires, lejos de las realidades, sucede lo que siempre sucede. La historia se tergiversa. Se escribe con tendencia. Dice el vulgo que la historia la escriben los vencedores. Yo creo que la historia la escriben las personas que son serias y comprometidas. El historiador debe adquirir y aplicar un criterio histórico, es decir, la facultad de interpretar los hechos con la unidad de medida apropiada y despojarse al mismo tiempo de todos los prejuicios que pueden oscurecer su libre reflexión e interpretación. Los hechos deben ser analizados a la luz del ambiente histórico en que han ocurrido, evitando el tan común trastocamiento de hechos, ambientes e ideas. Acabo de decirlo eso y lo reafirmo como si fuera un epíteto. Es así frecuente que regímenes políticos, sistemas económicos e ideologías influyentes en determinada época sean analizados, censurados o elogiados a la luz de principios ajenos a ese tiempo histórico, con lo que se incurre en una lamentable confusión de dimensión temporal. Debe cuidar el historiador otra dimensión, la espacial. Resulta siempre resulta importante que no sea una pobre toda interpretación local, regional o nacional de los hechos históricos. El ámbito histórico espacial debe ser cautelosamente estudiado para advertir su verdadero alcance. En nuestra historia, a partir del siglo XV, ese ámbito debe extenderse a la llamada sociedad occidental, pues si se estrechan demasiado los límites, el hecho histórico puede llegar a ser ininteligible. Claro está, nos encontramos pues frente a una disciplina árida, de compleja búsqueda, de inciertos resultados, pero de apasionantes perspectivas. Llega el momento de preguntarse, ¿para qué sirve la historia? ¿Qué utilidad le presta a los hombres? A la segunda interrogación le debemos quitar desde un principio el sentido de beneficio material que parece indicar en nuestro tiempo el tan usado vocablo utilidad. La historia, en primer lugar, ha de satisfacer la necesidad del hombre que desea conocer el pasado de su especie y explicar el origen del tiempo en que se vive. Como bien ha dicho Monroe, la función de la historia
es suministrar a la conciencia del hombre de hoy una abundancia de materiales sobre los cuales ejercer su juicio y su voluntad, su fecundidad, reside en esta extensión prácticamente indefinida que ella realiza de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de ese conocimiento profundo del hombre. Es esta su grandeza y su utilidad. También la historia apoya a las ciencias sociales en el estudio de los fenómenos sociales. Mientras éstas analizan el hecho en un momento dado del presente, la historia los estudia en su dinámica a través del tiempo. A través de la historia es posible advertir cómo se producen las transformaciones sociales, cómo se suceden las instituciones y cuáles han sido los sistemas de derecho vigentes. De ahí la necesidad del jurista de recurrir a la historia. Como el derecho no es un conjunto de normas abstractas dictadas por el legislador, sino que, en mayor o menor medida, es una resultante de diversos factores sociales, políticos, económicos, geográficos, sociales, religiosos. Tanto el jurista como el legislador deben frecuentemente recurrir al conocimiento de esos factores que tienen su raíz histórica para dictar el derecho positivo. La historia constituye, pues, asimismo un instrumento cultural en varios sentidos. Es un instrumento de solidaridad que ayuda a comprender y valorar la existencia de otras sociedades, a apreciar la rapidez con que transcurre la vida de las naciones. Es un instrumento de preparación intelectual en cuanto al conocimiento y práctica del método histórico. Es aplicable a otras disciplinas, señores, a otras disciplinas sociales. Es, en fin, un instrumento de educación moral al ofrecer ejemplos de hombres dignos, humanos y con defectos y virtudes semejantes a los que se viven en el presente. También se ha sostenido que la historia contribuye a la formación del vínculo de la nacionalidad. Creemos, sin embargo, que sin dejar de reconocer la influencia producida en este campo, ese servicio no es propiamente conveniente para el desarrollo de la historiografía, pues se corre el riesgo de deformar la imagen histórica en beneficio de un sentimiento localista, perdiendo el historiador su juicio histórico, encontrándose así en la desagradable disyuntiva de optar por su nación o por su vocación historicista. La historia, durante muchos años, limitó voluntariamente su estudio a los aspectos políticos o guerreros del pasado. Era la historia tradicionalmente llamada general, que se ocupaba de los grandes acontecimientos históricos, batallas, negociaciones diplomáticas, ciertos hechos salientes de la política interior en donde se destacaba la intervención de tal o cual personaje, los matrimonios y las muertes de esos mismos personajes y alguna que otra referencia a grandes catástrofes, pestes o plagas. Una vez que el historiador advirtió que además de los actos guerreros o políticos existían otros, de distinta naturaleza, pero de igual o superior importancia, tuvo que parcializar esos estudios. ¿Y cómo hizo para parcializar esos estudios? Pues de esa manera pudo comprender cabalmente la vida del hombre en el pasado. De esta manera, alejado definitivamente de la mera reconstrucción de guerras y vicisitudes políticas, el historiador moderno descubrió un amplio y desconocido campo de acción, hallando respuesta adecuada en él a múltiples interrogantes que una estrecha visión de la historia sujeta al individuo, al hecho aislado, generalmente guerrero o político, venía ofreciéndole. Marrone nos decía, en una de sus definiciones, que para el historiador moderno el hombre no es solo un animal político,
Por ello, porque es preciso atender a toda su inmensa complejidad, el historiador se ha visto enfrentado al apasionante y acuciante problema de analizarlo en sus instituciones, en sus ideas, en sus acciones, en sus esfuerzos, en su vida familiar, social, política, económica, religiosa, jurídica y otros. La respuesta adecuada consistió en la aparición de las historias especiales, que sin desentenderse de todos, no hubo un desentendimiento de todos y cada uno de aquellos aspectos, vinieron a profundizar el estudio de uno o algunos de ellos, para concurrir luego con su resultado al enriquecimiento de la historia de la civilización, de la historia del hombre en sociedad. Pero estas historias especiales contribuyen también, y en gran medida, a nuestro juicio, a auxiliar a la disciplina que en el presente se ocupa de aquel aspecto de la vida del hombre, que cada historia especial ha estudiado en el pasado. Nadie dudará entonces del excelente e imprescindible aporte que la historia del derecho o la historia económica, por ejemplo, brindan al estudioso de la ciencia del derecho o de la economía. Es así entonces que también vamos a hacer un poco de historia del contexto en el cual esta ley 25.566 fue propuesta y dictada. La República, en el año del Señor del 2001, sufría una profunda crisis económica, social y moral. Y es cuando están las crisis, o sea, los cambios, que es el verdadero significado de la palabra crisis, es cuando surgen estas ideas brillantes y se plasman. Por ejemplo, del Día del Historiador, que, dicho así, parecería ser una cosa sin importancia. Si atendemos lo previamente expuesto por mí, que no digo que sea la quinta esencia de la verdad revelada, porque solamente esa quinta esencia la tiene Dios nuestro Señor, sino una aproximación en lo que se busca de la historia y del historiador, se unieron dos voluntades de dos partidos políticos mayoritarios en la República Argentina en aquel momento. El pueblo estaba ocupado en otras necesidades. Sí, es necesario reconocerlo, no ser hipócritas. Pero la importancia de definir y plasmar un día de homenaje a los historiadores, en este caso argentinos, fue importante, es importante y será importante. Porque de esa manera reconocemos a través de los tiempos el papel de aquellos que han escrito para la historia, separando la hojarasca de lo serio, como dije al principio. ¿Qué es la hojarasca? Aquello que está inventado, fabulado, tergiversado, que vuelvo a hacer hincapié en eso, porque ha pululado mucho dentro del ambiente intelectual o intelectualoide esta circunstancia. Es entonces que comenzóse a recordar, a homenajear el Día del Historiador, y recordemos también que el santo patrono de los historiadores, miren a ustedes qué casualidad, es San Beda, el Venerable, uno de los 10 doctores de la Iglesia, cuya festividad es el día 25 de mayo de cada año. Fíjense qué cosa extraordinaria, sin querer, aflora y se tiene en cuenta para proponer el homenaje al historiador. Que un santo patrono sea
recordado el día del primer grito de libertad en el Río de la Plata. Estas cosas tiene la historia, estas cosas maravillosas tiene la historia. Por eso, ese concepto de utilidad, ese concepto errático que muchas veces el educando se pregunta, ¿y esto para qué me sirve o para qué me servirá? Es que el educador debe llegar a él y explicar el porqué de la disciplina que está enseñando, sea esta la historia, la matemática, la química o la física. Porque si no, no cumple su misión de educador. Y el educando llegará así a no saber realmente ni leer ni interpretar un texto. Circunstancia esta que lamentablemente estamos viviendo. Recordemos que la República Argentina fue uno de los primeros países en derrotar el analfabetismo en las postrimerías del siglo XIX. O sea que hay que recuperar eso, valiéndonos de precisamente, verbigracia, de los valores que se tuvieron en cuenta en aquellos tiempos, que no son tan lejanos ni tan cercanos, son tiempos que pueden volverse a reverdecer con mucha voluntad, sacrificio, tesón y pasión. En el caso de la historia que hacemos en el Instituto Nacional Newberiano, se unen dos cosas importantes. La historia como una ciencia humanística y las ciencias duras, como son las matemáticas, la química y la física, que debe de saber aquel que se dedica al arte del vuelo. O aquel que no se dedica a ser aviador o mecánico, pero que empatiza con estas disciplinas y está en la investigación y el estudio de la historia aeronáutica y espacial. En este caso, derivo a una de las ramas de la historia, que es la que hacemos en el Instituto Nacional Newberiano. La historia argentina, en su conjunto, es rica, riquísima de acontecimientos, sucesos, de cosas dignas de recordar, de aprender, para evitar volver a repetir errores que se han cometido. Dicho esto así, parecería ser una cosa simple, ya sabida, pero sin embargo, la realidad nos dice que muchas veces tropezamos con la misma piedra. Y al tropezar con la misma piedra, sucede que cometemos el error de desconocer los hechos pasados. Homenajear al historiador el día 1 de julio tiene un pleno significado para todos nosotros. Y desde esta humilde tribuna, que es este canal de YouTube del Instituto Nacional Newberiano, que los invito a todos a visitarnos con sus vistas, que eso nos anima y nos da impulso para poder seguir adelante con esta tarea, que el día de mañana, cuando no estemos nosotros, vendrán otros que no peinen canas y podrán seguir entusiastamente el desarrollo de nuestra importante historia aeronáutica y espacial en este caso. Sirva entonces este 1 de julio, en que empieza el 7º mes del año, como un blasón de honor para aquellos que se dedican a la historia, y en particular aquellos que nos dedicamos a la historia aeronáutica y espacial, un acicate
para hacer conocer todas las cosas que se hicieron en el pasado, que se pueden volver a repetir, hacerlas mejor, perfeccionadas, con gran afecto, con gran cariño y con gran pasión. Gracias por estar ahí, gracias por ver nuestro canal, inviten a sus amistades a suscribirse, es gratuito, porque ello nos da el índice de saber si estamos haciendo las cosas bien